Vamos a empezar con los 4 acuerdos de Don Miguel Ruiz. El seminario pasado estudiamos el primer acuerdo, sé impecable con tu palabra. Entonces, vimos que las palabras son lo más importante, porque constituyen el poder que tenemos para crear. Pero son como un arma de doble filo, porque pueden crear el sueño más mágico o destruir todo lo que te rodea. Ser impecable, ahí viene del impecatus, significa estar sin pecado, definido por el autor como cualquier cosa que haces que va en contra de ti. También pudimos ver los chismes y vimos el poder que los chismes tienen como el mayor acto de veneno o magia negra. Finalmente analizamos el concepto, finalmente analizamos el concepto de ser impecable con nosotros mismos, es decir, no solo ser impecable en lo que decimos, sino en lo que pensamos. Siendo impecable con la palabra, podemos sentirnos bien, ser felices y estar en paz. Entonces, digamos que logramos interiorizar y aplicar al 100% este acuerdo, este primer acuerdo en nuestras vidas. ¿Nos hemos liberado del sufrimiento? Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando a pesar de, yo haber logrado este acuerdo, me enfrento con que el resto de las personas en mi vida no lo han hecho? Para responder esta pregunta, entonces, tenemos que ver el segundo acuerdo. Y aquí llegamos a lo que nos convoca el día de hoy. El segundo acuerdo consiste en no tomarse nada personalmente. Y a continuación les vamos a hablar 3 conceptos claves para entender este acuerdo. Primero, la importancia personal. La importancia personal, dice Miguel Ruiz, es la expresión máxima del egoísmo, porque consideramos que todo gira a nuestro alrededor. Pero como dice el autor, nada de lo que los demás hacen es por ti, lo hacen por ellos mismos. Todos vivimos en nuestro propio sueño, en nuestra propia mente. Y es este el sueño que viene de toda la programación que recibimos durante nuestra domesticación, de la que hablamos en el seminario, que viene de los acuerdos que nos enseñaron en la casa nuestros padres, en el colegio y en la tele. Entonces, si alguien te dice, estás gorda o te va a salir mal, no tiene nada que ver con nosotros, sino que refleja los acuerdos de la otra persona. Aquí nos enfrentamos con 2 opciones, y aquí está la clave según el autor. 1, o aceptamos sus acuerdos y así nos comemos toda su basura emocional y la convertimos en nuestra propia basura. O, la segunda opción, que es mucho mejor, decidimos no tomarnos personalmente lo que nos dicen y así ser inmune de todo veneno. Esa inmunidad es un don de este acuerdo. Perfecto. Entonces, el segundo concepto del que ha hablado Miguel Ruiz es del miedo y del dolor. Cuando te tomas las cosas personalmente, te sientes ofendido y reaccionas defendiendo tus creencias y así creando conflictos. El autor escribe, es posible que me digas, Miguel, lo que dices me duele, pero lo que te duele no es lo que yo digo, sino las heridas que tienes y que yo he rozado con lo que te he dicho. Yo soy la excusa para que tú te enfades. Y te enfadas porque tienes miedo y te enfrentas a tu miedo. El miedo de que descubran que no eres perfecto. El miedo de quitarse la máscara social es lo que resulta doloroso. Pero entonces, ¿de dónde viene esta máscara social? Y aquí llegamos al tercer concepto clave, que es el del mitote y las opiniones personales. Cuando muchas partes de tu mente hablan al mismo tiempo, se origina un gran problema. Y a esto le llamamos mitote. Pero, ¿qué es el mitote? El mitote es, lo podemos ver como con la película de Matrix, es este sueño, estas miles de voces. Y como lo dice don Miguel Ruiz mejor que nadie, podemos comparar el mitote con un mercado en el que miles de personas hablan y hacen trueques a la vez. Cada persona tiene pensamientos y sentimientos diferentes. Cada una tiene un punto de vista distinto. Todos los acuerdos que hemos establecido, o sea, la programación de la mente, no son necesariamente compatibles entre sí. Cada acuerdo es como un ser vivo independiente, tiene su propia personalidad y su propia voz. Nos enfrentamos con acuerdos incompatibles que se contradicen los unos con los otros, y ese conflicto se va extendiendo hasta que estalla una gran guerra en la mente. Es decir, y esto es muy poderoso, que ni siquiera las opiniones que tienes sobre ti mismo son necesariamente verdad. Y aquí queremos comenzar el panel con 2 preguntas, y Eddie, nos gustaría comenzar contigo. Eddie,
Si es que ni siquiera podemos confiar en nuestros propios pensamientos, ¿por qué le damos tanta importancia a lo que dicen los otros? ¿Y por qué nos tomamos todo tan personal? Bueno, antes que nada, un abrazo a todas y todos. Muy feliz de estar acá. Gracias a ustedes de nuevo por esta invitación. Respecto a la pregunta, el concepto del acuerdo es muy de fondo, porque de otra forma tiene que ver con que nos estamos proyectando permanentemente. Y con esa proyección nosotros nos identificamos y nos estamos proyectando a los otros y nos identificamos a eso. Entonces vivimos de una imagen y creemos que eso es lo que somos, esa imagen o los distintos personajes que vamos viviendo. Y por lo tanto, lo que vemos en el otro, o lo que el otro nos dice, lo sentimos. Pero ¿quién siente eso? Esa imagen, esa máscara, ese personaje, ese ego, como uno quiera llamarlo, que de alguna otra forma es un implante que no nos damos ni cuenta. Por eso que estamos siempre muy adormecidos, estamos viviendo como sonámbulos despiertos. Y es igual con que un sonámbulo que está durmiendo, pero empieza a caminar y todo. Generalmente en la vida funcionamos de esa manera. Y claro, ahí actúan todos esos personajes que quedan implantados y esos personajes se están proyectando permanentemente. Entonces, al que le duele, en el fondo, no es a uno, que le duele es al ego que está siempre vendiendo esa imagen, porque vive de la imagen. Y mientras no nos demos cuenta, vamos a estar viviendo todos esos acuerdos que dice Miguel Ruiz. Perfecto. Eso. Gracias, Eddie. Ahí está el concepto del ego, que es un concepto clave para entender este segundo acuerdo. Y con eso, Nabil, siento que tú mejor que nadie viviste lo que era estar en el fondo sonámbulo y ahora lo que es empezar a estar despierto. Y con eso hoy día hablamos y nos dijiste, como periodista, noté lo que me dijiste. Yo era el faraón de tomarme todo personal. Entonces nos gustaría, si nos pudieras contar esa experiencia. ¿A qué te referías con yo era el faraón de tomarme todo personal y cómo pudiste en el fondo salir de eso? Vale, primero que todo, muchas gracias nuevamente a todos los que están acá en este seminario y muy agradecido por nuevamente la invitación. Y sí, feliz de contar mi experiencia porque estos seminarios, la verdad, en lo personal, me gustan mucho porque me hace ir reflexionando el proceso que he estado viviendo ya hace 4 años, donde tranquilamente y abrazo mis sombras que aún tengo y las que he ido iluminando hace tiempo, tienen que ver con eso. Y yo te digo, sinceramente, era el faraón de tomarme todo personalmente, en una conversación, en un comentario, ir manejando por el auto y se metía un auto a mi pista, sin señalizar, y yo hervía, o sea, entraba en discusiones. Era impresionante, y lo más potente es que uno cree que eso está bien, donde uno marca su territorio y simplemente, y yo ahí en mi reflexión entro en un común denominador en todas las equivocaciones que estamos viendo en estos acuerdos, los seminarios anteriores. Creo que su origen tiene que ver con la programación que estamos teniendo desde pequeños, porque hemos ido continuando, o sea, desde que el ser humano creía que el planeta era el centro del universo. Eso sin duda debe estar arraigado en los genes, los pensamientos, en algunas frases, y nosotros como ser humano en verdad creemos también que somos ese centro del universo, que todo gira alrededor de nosotros, y creo que la semilla de eso es porque estamos en una sociedad, sobre todo en Occidente, donde crecemos construyendo una identidad desde afuera hacia adentro. O sea, yo de partida un nombre, un apellido, una profesión, un cargo, cuántos seguidores tengo, si tomo una foto, cuántos likes voy a tener, todo está todo condicionado para que mi identidad, para que mi satisfacción venga de fuera hacia adentro. Entonces ahí es donde surge esta maravillosa búsqueda o este clic que cada ser humano puede tener en su vida, que es el de vaciarse, de vaciarse todo conocimiento adquirido que nos llevó a una construcción de supervivencia para realmente empezar a crecer desde dentro, desde la esencia, desde el espíritu, y ahí construir y conocernos realmente quiénes somos. Y cuando uno va en ese camino, ya que alguien se ponga en la pista que voy manejando, me doy cuenta que no tiene nada que ver conmigo. Si estoy en una conversación y alguien dice algo que me achaca directamente,
ahí entiendo que no es hacia mí. A mí me sirvió también mucho estudiar el eneagrama. Claudio Naranjo, un gran representante y un referente del eneagrama, donde se habla de 9 tipos de personalidades que desarrolla el ser humano para convivir y poder subsistir en esto. Y son distintas actitudes que uno tiene de acuerdo a su formación, y no tiene nada que ver. Y al entender eso en una conversación, uno puede comprender desde dónde está hablando esa persona. Primero, lo básico es conocerse uno mismo, pero después también puede servir para entender y aceptar esas personas, aceptar nuestros propios errores, nuestras propias sombras, y así ir creciendo en esto. Pero creo yo que todo tiene el común denominador de crecer y formarnos desde afuera hacia adentro y no al revés. Gracias, Nabil. Miss, ¿estás por ahí? Sí. Ahí está, Miss. Mira, Ah, hay algo que a mí me pasa personalmente cuando yo leo y escucho que este concepto de no tomarme nada personalmente, me acuerdo que fue revolucionario cuando lo aprendí, cuando lo leí y lo interioricé. Pero del hecho al, ¿cómo es ese dicho? De la palabra al hecho, del hecho al hecho, Del hecho al el trecho. dicho al hecho. del dicho al hecho, hay una distancia sideral. ¿Nos podría acortar esa distancia un poco? ¿Qué, desde el dicho al hecho, qué hay entre toda esa distancia de miles de kilómetros? Claro, ahora viene la parte difícil, porque el acuerdo que no me tomo nada personal, yo quiero no tomarme nada personal, pero basta con que salga a la calle, esté en la fila del supermercado y se ponga alguien delante mío, así como Nabil en la ruta, ¿cierto? Basta eso para que desencadene una serie de emociones negativas y para que sin darme cuenta la emoción, ¿cierto?, me haga como, se apodere de mí. Por eso yo creo que es súper importante tener claro varias cosas. La primera es que tengamos súper claro que es importante tomar la decisión de ser caminantes espirituales, ¿ya? Y eso es una decisión consciente, es decir, yo quiero trabajar mi interior porque ya sé que yo no soy apariencia, ya sé que no soy una imagen, ya sé que no soy mi ego, mi profesión, las miles de formas que se pueda mostrar este ego. Por lo tanto, yo decido en forma consciente trabajar ese mundo interior mío, porque tengo clarísimo que nosotros somos seres espirituales en una experiencia material. Y en ese sentido tengo que tener como súper claro y no dudar en que yo tengo una conexión, que es con lo que parte el libro también, una conexión de amor y de luz que comparto con todo el universo. Yo creo que eso es muy, muy importante, porque es como, los budistas le llaman como el espacio de tu casa, tu espíritu, tu conciencia, tu alma es un espacio que está ahí, pero que lo hemos olvidado producto de la educación que recibimos, producto de este mundo material que nos engaña, este mitote, ¿cierto?, que nos hace pensar que esto es real. Entonces, todos los que estamos aquí, yo supongo que estamos porque hay algo aquí que nos hace ruido, entonces decimos, no, yo quiero concentrarme, quiero volver a mi casa, yo aquí hay algo que no funca, no pega. Entonces ahí tú vuelves a tu casa, pero sí asumiendo que esto es un trabajo. Y esto quiero ser súper clara, porque en esta obra Miguel Ruiz dice que esto pertenece a la maestría de los toltecas, que ellos practican lo que se llama la maestría de la transformación. Y estar dispuesto a transformarse es un requisito básico, porque significa que yo asumo esto con seriedad, y que así como cuido mi cuerpo, cuido mi salud, así como he cuidado muchos aspectos de mi ego, ¿cierto? Y le he dado mucha importancia al trabajo, le he dado mucha importancia a verme bien, a una serie de cosas que no soy yo. Por lo tanto, esto implica preocuparme de eso, de esa interioridad, y eso es un trabajo que no termina. O sea, un trabajo que tiene principio, pero no tiene fin, porque el ego siempre se va a manifestar de distintas formas y va a encontrar, ¿cierto?, la manera incluso de hacerme pensar que yo soy tan espiritual y que yo ya hablé de los 4 acuerdos, entonces yo soy súper espiritual y prendo incienso y prendo vela, y eso es lo que Claudio Naranjo le llama el iluminado inmaduro. O sea, es como,
viste una chispa y pensaste que ya, no, esto es un trabajo que no termina. Y para eso, como todo trabajo, teniendo claro esto, tenemos que ocuparnos. Y en esa ocupación existen varias vías. Personalmente, yo practico la meditación, pero que no la voy a poner como meditación, sino que voy a hablar del observador consciente. Es decir, parto yo realizando un trabajo de mirarme, ¿cierto?, conscientemente en cuanto a dónde está mi ego y dónde estoy yo, dónde está mi ser espiritual. Y para eso tengo que hacer algunas prácticas, como por ejemplo, empezar a mirarme yo, y todo eso que puse en los otros, que eran pesados, antipáticos, injustos, todo eso lo pongo en mí, y dejo de mirarlo en los otros. Y para esto existen prácticas que son súper concretas y que yo creo que nos pueden servir a todos, porque, por ejemplo, me acuerdo que una vez yo estaba realizando una dieta de desintoxicación, que creo que el alimento también es una vía para depurar los canales, y él me dijo que una de las cosas que servía como un cepillo de dientes de la cabeza, en el fondo, era el recuento nocturno. Es decir, que todos los días, en la noche, yo reflexionara acerca de lo que había sentido, ¿cierto? O lo que había experimentado. No es el diario de vida que dice hoy día fui al supermercado y compré tal cosa, no. Se trata de mirarme yo en mis emociones, en lo que sentí, en si me sentí más agresiva, en si me molesté, porque eso hace que tú crees un espacio de conciencia en que tú puedes mirarte con una cierta perspectiva. Y esa perspectiva va a ir creciendo. Y eso va a permitir que en un momento dado, lo que te molestaba ya no te va a molestar más. O te va a molestar, pero lo vas a observar, vas a ser capaz de no ser reactivo, sino que vas a ser mucho más reflexivo en cuanto a tus emociones. Entonces, la verdad es que hay como muchas prácticas. Yo les digo la meditación porque creo que una herramienta con la que entré antes de meditar se llama la respiración consciente. Y la respiración consciente, que pueden encontrar muchos trabajos de, no sé, sobre todo en yoga, mindfulness, Thich Nhat Hanh es un gran maestro de la conciencia plena también. En el fondo, respirar y hacer la práctica de estar presente, porque no hay nada que desarme más al ego que estar presente. No mirar el futuro, no mirar al pasado, no mirar el presente como, oye, quiero conseguir algo, sino que simplemente estar y fundirte con ese universo, con ese espacio, en esa experiencia. Entonces yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer. Yo creo que por eso nosotros hicimos hincapié como uno de los conceptos claves, el concepto del mitote, que es este concepto tolteca de estas miles de voces que nos hablan, porque cuando tú dices estar en el presente, lo mismo, el próximo mes vamos a estudiar el poder de la hora. Es un concepto que se entiende tal vez aquí, pero de ahí a vivirlo, el primer proceso, según don Miguel Ruiz, es entender que lo que vivimos es un sueño y que este sueño está compuesto de estas miles de voces, y entender de dónde vienen estas voces. Él dice que nosotros tenemos que hacer un recuento, tenemos que ordenar estas miles de voces en nuestra cabeza, y solo ahí vamos a poder recién estar en el presente, porque al final nuestra vida va siendo guiada por voces que no somos nosotros. Por eso es tan clave darse cuenta de que gran parte de lo que tú crees que es tú, no eres tú. Y ahí, Benja. Entonces, en un lugar donde eso se ve más que en cualquier otro lugar, que la mayoría de nosotros no lo hemos experimentado, pero tenemos a Vivi, que sí lo ha experimentado. Así que Vivi, si estás por ahí, un saludo. Ahí estamos. A ver, perfecto, ya. Entonces, en el mundo de los medios, de la fama, si le queremos llamar así, es un mundo donde el mitote está más que presente, o sea, donde hay demasiadas ideas, donde hay demasiada gente hablando, opinando. Entonces, mi pregunta para ti, Vivi, es como, en el fondo, dentro de este contexto, ¿cómo se hace para no tomarse las cosas personal? Porque ya, yo puedo trabajar para no tomarme las cosas personal cuando alguien se cruza, cuando voy manejando en el supermercado, pero ¿cómo lo hago cuando hay 100.000 o 10.000 personas
1000 personas, lo que sea, hablando constantemente de mí, ¿cómo se hace para ahí no tomarse las cosas personales? Uy, tremenda pregunta, ¿cómo se hace? ¿Ah? No es nada fácil. Y tomando un poco de las palabras de Cintia, que me hicieron, por cierto, muchísimo sentido, sobre todo lo de caminantes espirituales, yo creo que por ahí va el camino, estar conscientes día a día de que esto es un trabajo diario, que esto no termina nunca. Gran parte de esto son, claro, conductas aprendidas, pero gran parte también yo creo que es genética. Hay personas que nacen con el ego más desarrollado que otras, entonces obviamente a lo largo de tu vida te va a costar más aplacarlo, disminuirlo y hacerte par con el resto y darte cuenta. Pero sí, claro que es cierto, en los medios de comunicación es un medio donde se ve evidentemente muchísimo este elemento. Porque es un medio que vive del ego y vive de las vanidades. Entonces, estar inserto allí y poder despegarte de todo esto, de lo bueno y de lo malo, porque también las palabras pueden ser para ayudarte a hacer crecer este ego o venir de la parte mala, negativa, para hacerte sentir lo peor, tratar de aplastarte. Es un trabajo fuerte y constante. En lo personal me tocó muchísimo, a través de muchos años lidiar con eso, pero yo creo que tuve mucha suerte de haber nacido de tal forma o tener tal composición en mi cerebro que podía distinguirlo claramente. Tal vez esto viene por haberme interesado también en la literatura espiritual, el conocerse uno mismo, el crecimiento personal, de tan chiquita, de tan joven. Entonces podía como ver fácilmente esto. Y la adulación, por ejemplo, llegaba un momento que hasta pasaba de darme lo mismo hasta molestarme, que es muy distinto a lo que la gente puede creer, que te adulen, que te digan cosas lindas, eres lo máximo, mira cómo estás brillando, qué estrella, lo que eres o lo que vas a hacer. Cuando tienes esa conciencia de que no es positivo para ti, te llega a molestar, o sea, por favor, cálmate, si no me estás cayendo mejor, no te sigas haciendo el lindo, por favor, basta. Así como lo malo, por supuesto, que uno en estos medios de comunicación se encuentra, porque el medio es muy reducido, entonces para que las personas se hagan figuras o luces, estrellas, pucha, cuesta mucho más porque hay menos posibilidades. Entonces las que hay tratan de opacar a las otras. Y ahí es una lucha constante. Y quizás por lo mismo, yo me lo he preguntado en varias ocasiones, yo creo que muchas veces me lo han dicho, lo voy a poner al revés, muchas veces me lo han dicho, ¿por qué no explotaste al máximo tu condición de comunicadora y por qué no llegaste a ser una superstar en medio nacional? Animar, no sé, Festival de Viña, al salir internacionalmente, aprovechar una tremenda oportunidad que tuve en México, por ejemplo. Dije, no, ¿qué siento? ¿Qué siento ahora? Tenía 19 años, tenía proyectos de casarme y estaba enamorada. ¿Sabes qué? No quiero convertirme en la tremenda actriz mexicana y dominar el mundo. Me voy a Chile y lo que quiero es tener una familia, casarme y tener hijos, y ese es mi mundo. Un poco por ahí va es la forma de ser y los conocimientos que uno ha ido teniendo a lo largo de la vida. Y también tener la claridad de quién soy, a dónde quiero llegar, porque te puedes embolinar fácilmente, y sobre todo con las cosas negativas que llegan tan fuertemente, cuando, oye, no estás haciendo bien esto, mira que en cámara te ves muy mal, y la gente trata de proyectarse, pero en el fondo es criticándote a través tuyo. Obviamente que eso te puede llegar muy fuerte y puede llegar a disminuir tu autoestima, a disminuir el creer en tus condiciones, en tus capacidades, en tus habilidades comunicacionales, pero me ayudó mi forma, mi conformación, me ayudó quizás los conocimientos, poco o mucho que haya tenido en el momento, y con esto yo no quiero decir que con eso ya me haya salvado y haya sido muy fácil para mí desarrollarme en esto. No, al contrario, día a día se va trabajando, y yo todas las noches, efectivamente, como decía Cintia, hago ese trabajo de un recuento diario, de decir,
qué cosas me afectaron hoy, qué me pasó con tales cosas, qué hice yo también para perjudicar a otros o sin querer perjudicarlos, ¿no? Que pude haber perjudicado, y hacer ese análisis, esa reflexión, e ir avanzando en ello es súper importante, y es un trabajo a diario y de cada momento, porque nuestra conformación no es naturalmente así, po. Tenemos que ir lidiando como día a día con él. Es un poco esa la experiencia que he tenido a través del tiempo en los medios de comunicación. Gracias, Vivi. Vivi habló del concepto de la proyección, de que la gente se proyecta en uno mismo, como para tal vez, como mismo lo decía don Miguel Ruiz, que cuando don Miguel Ruiz te dice algo, eso que te hiere es algo que te está rozando en tu interior y que no tiene nada que ver con quién te lo dijo. Y tú, a lo largo de estos seminarios, nos has comentado sobre un concepto que se llama la realidad holográfica y que yo todavía no la logro entender muy bien. Me hace un poco de sentido cuando leí este acuerdo de no te tomes las cosas personal, como que más sentido me hizo, pero me gustaría, si nos podría hacer esa relación. Segundo acuerdo con el concepto de realidad holográfica. Vamos a tratar. Está difícil. Es que no es un concepto sencillo, pero en simple significa que somos todos un cuerpo, que estamos todos interconectados y de alguna otra forma todos nos estamos reflejando. Entonces, siempre nos estamos viendo unos de otros, y asimismo se va expandiendo también esta mirada. Entonces, por otro lado, también que no tiene que ver 100%, pero es importante comprender que esto es bien profundo, porque nosotros somos parte también de un inconsciente colectivo de la especie, que funciona en este mundo. Y en ese inconsciente colectivo de la especie está toda la información que viene hacia atrás, con todo de cómo se ha ido formando, con nuestros defectos, con nuestro aspecto animal, etc. Y eso se va replicando permanentemente en nuestra vida, y eso es absolutamente automático, porque aparece. Entonces tenemos que ir a observar, digamos, cuando tú hablas de un mundo holográfico, tenemos que observar que todo es proyección, estamos permanentemente reflejando todo. Entonces, tal como se plantea aquí, esto es un trabajo bien complejo y largo, porque significa permanentemente estar auto-observando y haciendo recapitulaciones, tal como decía Cintia, por ejemplo, en el día, de un día completo, dónde uno fue perdiendo energía. Y esas energías tienen que ver también con las proyecciones, y también tiene que ver con un trabajo interno de uno respecto, por ejemplo, a los aspectos defectuosos. La vanidad, por ejemplo, la tenemos casi todos, y esa vanidad generalmente se refleja en la importancia personal. Nos queremos ver bien, si nos dicen, oye, te estoy viendo feo, uno se siente. Entonces requiere en este mundo holográfico que estemos permanentemente estando observándose, pero también, como lo planteó Cintia, es un trabajo que requiere desdoblarse, es decir, hay que saber que en el fondo nos estamos proyectando, pero también salirse un poco de esa proyección y ser observador. Por eso que requiere el trabajo espiritual, es muy largo, digamos, es un proceso que no termina nunca, porque nosotros podemos estar en este momento como súper despiertos y nos damos cuenta y comprendemos estos procesos, pero después podemos salir y terminar esto y de nuevo nos vamos a quedar dormidos y vamos a estar pegados a nuestras proyecciones y nos van a llamar por teléfono y nos vamos a sentir por lo que nos dijeron por el teléfono. Entonces, hay que trabajar, pues, vuelvo también a plantear lo que habló Cintia, digamos, tenemos que desarrollar herramientas, tenemos que escribir, tenemos que observar, y bueno, profundizar más cómo funciona este mundo holográfico, profundizar más cómo funciona esta física cuántica también, donde estamos todos interconectados, y de alguna otra forma, lo que hablé antes, digamos, del inconsciente colectivo de la especie, es un tema muy profundo, que yo profundícenlo, porque se van a dar cuenta que no sé si será el 95% o más de nosotros, de los seres humanos, estamos conectados a esa inconsciencia colectiva. Por eso que es tan difícil, y por eso que muchas veces se plantea que es muy importante poder tener un maestro que tenga un desarrollo de conciencia,
o un cuerpo que tenga un desarrollo de conciencia donde uno pueda ir conectándose también a esa energía, o lo que estamos haciendo acá, para no olvidarnos de nosotros mismos. A través del mundo holográfico y de las proyecciones nos vamos olvidando, y así funciona el sistema, es parte del funcionamiento. Eso podría decir en términos muy, muy generales, pero lo que quiero transmitir también en el fondo es que esto es un trabajo complejo por un lado, y que requiere diariamente trabajar, porque uno se puede quedar dormido a veces, no sé, una semana entera sin darse cuenta, y vivió, digamos, de esos acuerdos, y de repente, pum, algo pasó y de repente abriste los ojos de nuevo. Entonces tenemos que tener herramientas que nos permitan estar más despiertos, más atentos. Eddie, ¿sabes qué? Justo esa es la razón por la cual nosotros creamos este proyecto. Porque en nuestra experiencia personal, después de mucho tiempo de búsqueda, encontramos algo muy especial, que eran juntas de 4 o 5 personas semanalmente. Y el hecho de tener estas juntas semanalmente nos hacía personalmente tener que estar pensando en lo que hacía, en no quedarse dormido. Y por eso es tan importante, y a veces puede que parezca repetitivo conversar esto y volver a conversarlo y volver a conversarlo, pero es que uno se da cuenta. Es cosa de abrir este libro en 2 años de distancia, y te vas a dar cuenta que a mí me pasó ahora. Y es tercera vez que me lo leo y me di cuenta cuántas cosas me había olvidado de este libro. ¿Benja? Sí, Sí. yo quería... dale tú, Eddie. Sí, no, muy corto, que hay que ver cómo son las holografías. La holografía, en el fondo, del total de la holografía, de un solo punto de la holografía tiene el total también. Es decir, está todo interconectado, y nosotros somos parte de la misma unidad, y por eso ahí uno también se va reflejando. Lo mismo quería rescatar, el concepto de la holografía y relacionarlo al libro, que en el fondo pareciera ser que este concepto de inconsciencia colectiva está demasiado ligado al concepto del mitote, o el sueño colectivo. Y dentro Exacto. de esta realidad holográfica o inconsciente colectivo comunal o grupal como humanidad, existen estos distintos puntos holográficos que somos todos nosotros, todas las personas. Así también existen los sueños individuales. O sea, no está solo el sueño colectivo, sino que el sueño individual. Y ahí entonces, Nabil, yo te quería hacer una pregunta a ti, que tiene que ver con... perdón, se me fue un poco la idea, pero con este concepto del mitote y todas estas voces que te hablan a la misma vez. Entonces, Nabil, ¿qué significa este concepto de las voces que te hablan a la misma vez? Y ahí está, que me recuerda a la analogía de la película que habla el autor. Dice que cada uno es el director, el productor y el protagonista. Tú que trabajaste en el mundo de la publicidad, de producir, ¿qué rol tiene el director? ¿Qué rol tiene el productor? ¿Y qué rol tiene el protagonista? Y cómo eso nos ayuda a entender el concepto de no tomarse nada personal. Perfecto. Solamente sumar el gran concepto que es esta vía holográfica, el universo holográfico, que también lo escuché y lo leí de Greg Braden, un científico espectacular, y es fascinante y es increíble también ver cómo la ciencia ya está hablando de esto, cómo la física cuántica está llevando y bajando lo que la parte espiritual lo ha explicado hace muchos años, y hoy día la ciencia lo está marcando. Quería comenzar con eso para que anoten ese nombre, que es un tremendo científico. ¿Sabes cómo se escribe para anotárselo a toda la gente? Greg con 2G, Braden con B larga. Listo, ahí lo anoté. Él es fascinante. Él es una... En Gaia hay mucho contenido, en YouTube también. Sí, él es un equilibrio maravilloso y una armonía entre ciencia y espiritualidad. Entonces es fascinante ver cómo se empiezan a mezclar estos dos pilares de vida. Bueno, sobre lo que tú me comentabas, claro, efectivamente estos mitotes que hablas son esta mezcla, y lo hablo muy en lo personal, porque... Y quiero citar también lo que dice Mark Twain, que dice que los 2 días más importantes de nuestra vida es cuando naces y el día en que descubres por qué. ¿Y por qué hago esta cita? Porque como ser humano siento y tengo la convicción de que nacemos 2 veces. Uno en el mundo físico y después en el mundo espiritual. Y cuando uno nace en ese mundo espiritual es cuando uno empieza a navegar, y por ahí alguien dijo, soy un
caminante espiritual, algo así fue que escuché por ahí. Sí. Y es cuando uno efectivamente dentro de este mitote, dentro de esta configuración y programación que llevamos por años y que muchas veces hay personas que quizás no despiertan, otros despiertan, en mi caso tuve ese nacimiento a los 30 años, o sea, hace ya 5 años. Y ahí comienza un camino que es fascinante y efectivamente, como decía alguien también, no es que ya entendí esto y ya estoy iluminado y entiendo todo, para nada. Tal cual un nacimiento, uno es un embrión, va naciendo, uno tiene toda la capacidad, el embrión tiene toda la capacidad que va a ir brotando durante toda una vida. Y ahora cuando uno nace espiritualmente, donde uno empieza a comprender esto y empieza a relacionarse con estos sentidos y esta verdad espiritual, recién uno va naciendo. Entonces yo hoy día me considero una pequeña guagüita, donde ya tengo mis brazos, todo, pero todavía está toda la capacidad dentro, y por eso es infinito este crecimiento. Entonces, y ahí es donde uno empieza a mezclar todo este conocimiento y toda esta conexión espiritual con este mitote, que son estos pensamientos. Entonces, es como empieza a convivir este mundo físico con el mundo espiritual, estos pensamientos que van teniendo. Entonces, tú me preguntabas cuál es el rol del director, del productor, etcétera. Y lo fantástico es que uno comprende que uno es el director de su vida. Entonces, cuando uno comprende, donde uno ya tiene el carácter hereditario que venía de los genes, el adquirido, que es de nuestro entorno, ahora viene el más fascinante, que es el innato. Entonces ahí es donde digo, bueno, yo me empiezo a conocer y empiezo a tomar peso a todas estas voces, a todas estas creencias, cuando se me dijo que yo tenía que ser mejor que el de al lado, que todo esto era competitivo, pero ahora comprendo que la ley de la naturaleza no es competencia, sino que es cooperación, donde yo no tengo por qué ser mejor que el de al lado, sino que ser mejor yo mismo del día anterior. Entonces ahí empiezan estos pensamientos y esta nueva información que uno va comprendiendo, y ahí el viaje se vuelve fascinante, muy difícil también, porque a medida que uno va comprendiendo este mundo espiritual, también se va dando cuenta de las sombras que uno tiene, los pensamientos que uno tenía, las actitudes que uno tiene, y ahí está, como decían también todos los panelistas, que es un trabajo día a día, es poco a poco, día a día, y haciendo el comparativo del mundo físico con el mundo espiritual, uno en el mundo físico toma desayuno, almuerza, quizá una colación, y come. En el mundo espiritual es lo mismo. No puede haber un día que yo no tenga un alimento espiritual para mi alma. Porque si yo nazco nuevamente y necesito del alimento, de la leche, después de la papilla y todo eso, y cada vez un alimento más sólido, el ser humano espiritualmente también nace en su minuto cuando tiene fe, cuando sabe que está conectado con una realidad divina, necesita ese alimento, necesita de la meditación, necesita de la oración, de conectarse con el Creador, de tener acciones de servir y empezar a darle ese alimento. Igual que una guagua, si una guagua no come por 1, 2, 3 días, ¿qué pasa? Se deteriora. Lo mismo, nuestra alma, ¿qué pasa si día a día no le damos ese alimento espiritual? También va deteriorándose. Entonces, esa conciencia es totalmente relevante y fundamental para que vayamos creciendo en un mundo que es espiritual mezclado con lo físico. Gracias, Nabil. Yo me gustaría agarrar lo último que dijiste y dar como mi interpretación, porque a veces este concepto de que es un trabajo, como lo dijiste tú, como lo dijo Eddie, como lo dijo Gonchi, a veces genera ansiedad porque la mayoría de las personas siguen viviendo su vida, siguen lidiando con los problemas, y a mí personalmente, el hecho de saber de que es un trabajo infinito, a mí por lo contrario, ansiedad a mí me da calma, porque a diferencia de un proyecto, o de un trabajo, o no sé, de algo físico en el que yo tengo una meta y tengo que cumplirla. Aquí no hay metas, aquí no hay ninguna meta que cumplir, aquí simplemente es el trabajo del día a día. Y que si un día me caigo, 2 días me caigo, digamos que 3 y hasta una semana, como dijo Eddie, estar dormido, puedo volver. Lo ideal, como dijo Nabil, obviamente, es estar fomentando y alimentando todos los días, pero el hecho para mí de que no haya una meta final, para mí eso es un alivio en comparación a todo lo que el mitote nos dice que tienes que llegar a esto, tienes que meditar 20 minutos, tienes que pararte de cabeza 5 minutos, y no se trata de eso, tienes que ser vegano. Si me comí un pedazo de carne mañana, y eso que llevaba 3 meses siendo vegano, da lo mismo, mañana puedo volver, no significa que ya no soy vegano. Entonces, entender como el camino espiritual, para mí, así, ha sido que me ha dado tranquilidad.
Y otro concepto del que se ha hablado, y Celsa nos hizo una pregunta, que estamos hablando de no tomarse nada personal. ¿Significa eso no escuchar a nadie? Ella dice que si alguien nos quiere ayudar, ¿acaso el no tomarlo a lo personal me impide progresar? Y aquí, Gonchi, Miss, me gustaría si nos pudieras hablar del concepto de la intuición. Porque por un lado están todas esas voces, está el no tomarse nada personal. ¿Cómo distingo yo? ¿Dónde está el poder de la intuición en distinguir cuándo no tomármelo personal? O si es que aún así, cuando alguien me quiere ayudar, aún así no me lo tengo que tomar a personal. Ya, yo creo que esa es una pregunta que está difícil responder porque depende, yo creo que el tema del camino espiritual, voy a retomar varias cosas para contestar tu pregunta, ¿ya? El trabajo del camino espiritual, o como dijo Nabil, habló de nacimiento, el despertar espiritual tiene que ver con qué es, con abrirse a la intuición, ¿ya? Porque el despertar espiritual no tiene que ver con lo intelectual, no es de la cabeza solamente, sino que tiene que ver con que algo despertó en ti. Igual como parte del libro con esta leyenda, ¿cierto? Algo despertó en él, esa es la intuición. Ahora, el otro día estaba leyendo a Eckhart Tolle y él decía que el tema del despertar espiritual no lo experimenta todo el mundo. Y eso me llamó mucho la atención, porque yo dije, estamos todos así, y decía, no. Por eso Jesús, por ejemplo, no hacía ninguna diferencia entre quiénes eran sus discípulos, porque en el fondo cualquiera podía despertar a la espiritualidad, pero no todos, porque no quieren, porque no pueden. No vamos a discutir eso ahora, pero básicamente yo diría que el despertar espiritual se desarrolla un poco con relación a que hay una intuición tuya. Y la espiritualidad o el trabajo espiritual, vamos a decir las prácticas espirituales, te permiten ir afinando esa intuición y confiar en ella. Es como que voy limpiando mis canales, ¿cierto? Voy tomando perspectiva con mis emociones y esa intuición se va afinando hasta llegar un momento en que tú ya puedes utilizar tu intuición como con seguridad y decir, oye, no, en realidad yo cuando siento esto, que es como lo que me pasa a mí ahora, es como que ya si siento algo físico que no me agrada, digo, ya, listo, no, entonces no. Pero al principio, o sea, cuando tenía 15 años, tenía intuición y no la seguía, después decía, pucha, me pasó esto y no seguí mi intuición, claro, porque cuando tú no haces un trabajo, sino que sientes cosas nomás como chispazo, es como que es un conocimiento que tú no confías en ese conocimiento, porque en el fondo no lo tienes depurado, no lo revisaste, no. Entonces la intuición es una depuración de información que viene de otro lado, ¿ya? Es un arte. Y Es como un artista, un músico que escribe, se sienta en un piano y toca una canción y de suerte le sale una obra, pero después no se puede volver a sentar en el piano y volver a tocarla. sí, y en eso yo creo que el trabajo espiritual es importante para depurar esa intuición y para no confundir, y esto es súper importante porque de eso se trata este capítulo, no confundir la intuición con la emoción o con mis prejuicios. ¿Ya? Eso es muy importante porque nosotros, en la astucia del ego también, nosotros como que teñimos nuestros juicios como que son intuiciones, como que no, es que yo sé, y a lo mejor es puro prejuicio o simplemente algo que ataca mi ego inconscientemente. Ojo con eso, el tema del ego surge de una forma muy inconsciente a veces. Entonces no es como que, no, que lo tengo súper claro, no es así. Uno se pilla como en unas formas muy sutiles de manifestación del ego. Y en ese sentido también creo que es muy importante en el trabajo espiritual depurar los canales que me hacen llegar a la intuición, a una espiritualidad más profunda. Y para eso yo creo que es súper importante tener claro, uno, la importancia del trabajo y segundo, que existen los canales del ser y otro, y no identificarme con los canales del ser como que son mi ser, como la emoción, la mente y el cuerpo. Yo no soy eso, me sirven
y los pongo al servicio de mi trabajo interior. Entonces, uso mis emociones para conectarme de una forma compasiva conmigo misma y con lo que no me gusta a lo mejor de mí o con lo que tengo que trabajar en mí. La mente la uso para nutrirme de, no sé, intelectualmente de lecturas espirituales. Entonces, como mi cuerpo lo cuido como un templo sagrado donde toda la alimentación que recibo es para iluminar mi cuerpo y para darle energía y no para intoxicarlo. Y otra cosa, porque con esto quiero como cerrar la idea, las personas en el despertar y en el camino espiritual, cada una realiza el camino que más se acomoda a esa persona, a esa alma y a ese espíritu. Por ejemplo, hay personas que son más inclinadas a la emoción y tal vez por compasión entran o porque han sufrido mucho. Hay personas que despiertan a través del intelecto por una lectura que le hizo mucho sentido y se le abrió como otra dimensión. Entonces, también no es que existe un solo camino y una forma de despertar, sino que va a depender de tu propia experiencia lo que tú vas a experimentar. Eso. Muchas gracias, Miss. Me resuena mucho lo que dijiste de que hay distintas maneras en las que la persona llega en el fondo a ese despertar. Pero para llegar a ese despertar yo creo que es muy importante lo que dijiste de ir depurando, de ir limpiando en el fondo los canales. Y a mí me gustaría como aterrizar un poco el concepto de no tomarse nada personal. Y es algo que yo creo que si los autores de estas obras maestras que estamos estudiando lo hubiesen escrito en esta época, es un tema que se hubiese hablado, que es el tema de las redes sociales. Porque me pasa a mí que sí, en las redes sociales podemos encontrar muy buen contenido, pero también me pasa que cuando yo me meto al Twitter, por ejemplo, me siento intoxicado. Me siento como que esos poros y que todo se contamina. Entonces, Vivi, a mí me gustaría si nos pudiera hablar un poco de eso y también de cómo, en el fondo, la cultura del cancelamiento o de cómo pareciera ser que hoy día uno no puede decir nada sin que todos se lo tomen a personal. A personal, que todos se ofenden. Entonces, ¿cómo en el fondo se relaciona este acuerdo a esto que estamos viendo hoy en día? Es bien complejo y bien fuerte el tema de las redes sociales, porque te pueden aportar muchísimo en algún aspecto, en algún momento y en algunos sentidos, pero también perjudicar muchísimo, porque hay mucha gente enmascarada, de pronto nombres que son inventados, fotografías falsas, no hay identidad, entonces es mucho más fácil aún herir o dañar o tratar de perjudicar. Es una herramienta tremendamente potente, súper poderosa las redes sociales para dañar y para agredir. Entonces ahí es donde cobra mucho más sentido el no tomarse nada personal. Ahora, afortunadamente, está la facilidad de bloquear, ¿no? con una tecla, listo, chao, fuera, no me interesa, pero también yo de repente juego como a lo contrario. Y esa misma persona que ha tirado una pachotada o ha dicho algo aberrante, le devuelvo la pregunta y se queda en modo. O sea, es que yo lo he tomado como un estudio, así como que empiezo a aprender de esto, tratando de analizar qué pasa en esa persona que está reaccionando de tal forma. Y me ha pasado con muchísima gente a través de Twitter, principalmente de Twitter, después Instagram también, Facebook un poco menos porque es un poquito más amistoso, en fin. Que la persona sola se va, sola desaparece. O sea, es tanta la vergüenza que lo hace seguramente recapacitar y decir, o sea, ¿de verdad qué estoy haciendo? Es como sacarle la careta de una y decir, hey, te descubrí, mírate, ¿por qué estás diciendo o haciendo esto? Pero sí, si uno no tiene esa conciencia, es súper complejo, sobre todo, bueno, hemos visto, creo que la semana pasada lo tocamos, el tema de cómo afecta sobre todo a los adolescentes. O sea, hemos visto hasta suicidios por bullying a través de las redes sociales, y pucha, qué difícil es decirle a tanta gente no te tomes nada personalmente. No todos tienen en el momento apropiado el despertar o la conciencia, ¿no? Y claro, todo les llega, tienen un ego un poco más exacerbado y les llegan las cosas mucho más fuertes.
Por eso insisto en el trabajo diario y en el trabajo diario de todo, o sea, de cómo uno actúa con el resto y cómo tomar lo que viene del resto hacia ti también. O sea, hasta llegar al punto de que a mí mis hijos me miran y opinan de repente de cosas que me dicen a través de las redes sociales y ellos me dicen, pero mamá, reacciona, mira lo que estás diciendo. Da lo mismo, da lo mismo, da lo mismo. O sea, en verdad, ¿cuántas veces no me criticaron un trabajo público que yo di lo mejor de mí y al día siguiente en el diario me destruían? Quizás lo tomaba de otra forma como lo tomo hoy. Por supuesto que los años de experiencia te van dando una visión distinta. Pero claro, eso mismo me llevó a entender que si yo me lo tomaba personal, me destruía sencillamente. Y yo me quiero, yo me valoro, yo me cuido mi templo, cuido mi ser. Entonces la opinión de los otros, si no son constructivas, si no son con cariño, si no son de mis cercanos, poco o nada importan. En verdad, veo a alguien en la calle agredirme en un semáforo porque no sé qué, y veo al Pato Donald haciendo cuá, 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 y me mato de la risa y me cuento un chiste yo misma. O sea, es andar más ligera por la vida, es andar más liviana, es no tomarse la cosa tan densa como en general la humanidad se lo toma, y especialmente los chilenos que son un poquito polvoritas y somos medio enojones, es como una de nuestras características. Un poco eso. Gracias, Vivi. Estamos llegando al cierre, vamos a abrir la sesión de los grupos en breve, pero nos gustaría, Eddie, se dijo mucho en este seminario, llevamos casi una hora conversando. Si nos tuviéramos que quedar con una gran idea con respecto a no tomarse nada personal, ¿cuál sería esa gran idea con la que la anotamos en el refri para la semana? Mira, yo siento personalmente que uno tiene que trabajar todos estos temas en forma focalizada. Y por lo tanto, el trabajo, creo que uno debería indagar en uno mismo cuál es el aspecto que más te está tocando hoy día y que más te está limitando en tu día y que más te afecta y que te quita energía. Por ejemplo, no sé, la vanidad, volviendo a la vanidad, o la soberbia, o lo que sea, y focalizar en eso. Porque tampoco esto como requiere tanto trabajo, a veces uno se equivoca en el camino respecto a querer trabajar muchas cosas. Y eso no funciona porque uno se dispersa. Entonces yo diría, indaguemos cuál es el aspecto que hoy día más nos está limitando en nuestra vida y empecemos, anotémoslo y todos los días observemos cómo está funcionando. Por ejemplo, el juicio. Quizás a mí mismo hoy día, en ciertos momentos de panelista, me di cuenta que estaba enjuiciando. Entonces, tengo que observar eso. Porque eso es parte del ego, es parte de la importancia personal de estar descalificando al otro. Entonces, tengo que seguir observando ese juicio que me lo digo a mí mismo, no se lo digo a nadie, pero de alguna forma estoy descalificando a la otra persona. Y así cada persona yo creo que tiene que hacer una indagación en uno mismo y focalizar en un solo aspecto. Y ahí en el fondo viene el no tomarse nada personal, que es como ya, porque tú decís eso y después uno al tiro piensa, hoy fui yo, me estaban enjuiciando a mí, o me estaban enjuiciando a quién estaban enjuiciando. Entonces es como ese juego en el fondo de que claro, aunque tú dijeras a quién estabas enjuiciando, digamos que esa persona igual así no se lo toma personal porque sabe que es algo tuyo. Es así de potente este acuerdo. Claro, por eso también como tarea para todos, compremos un cuaderno y empecemos a indagarnos diariamente, observar y ir marcando todos los aspectos que de alguna otra forma nos han tocado en el día y que nos están afectando, porque la importancia personal, a veces uno está re feliz y alguien te dice alguna cosita que te afectó la importancia personal y se te fue toda la energía. Entonces, anotemos bien todos los detalles de lo que nos va sucediendo en el día. Así es, y hablando de anotar, vamos a pasar a la sección de grupo, que hoy día se viene un ejercicio en el que le vamos a pedir a todos que anoten. Voy a compartir la pantalla. Un segundito. Ahí pueden ver nuestra pantalla. Vamos a pasar a la sección de grupos, como lo pueden ver aquí. Y nos vamos a enfocar principalmente en este concepto del mitote. Para los que han visto la película de Matrix, también sirve como una analogía. Vamos a ir con sus guías espirituales que los van a ayudar y los van a guiar en este ejercicio. Así que
les pedimos que busquen lápiz y papel. Nosotros vamos a abrir ahora las sesiones de grupo. Todas las sesiones tienen a un guía de parte de la comunidad. Así que a lo que abramos ahora, ustedes pueden entrar a esa sesión y van a tener un tiempo para anotar. Así que ahí apretamos para que se abran las sesiones. Volvemos. ¿Cuántos somos? Más de 100 personas. Mira, antes de hacer el cierre y pasar a las reflexiones personales, voy a agarrarme un poco de la enseñanza que nos dio Eddie hace tan poco a nosotros, que es el de sincerarse, el de decir la verdad honestamente, y les vamos a contar algo. Mientras los mandamos a los grupos, nosotros nos quedamos en el lobby, haciendo como de que si alguien se sale de un grupo, lo ayudamos a entrar. Y nos pusimos en mute, nos silenciamos, y empezamos a hablar con el Benja. Mira, este es el seminario que más preparado hemos llegado. Teníamos preguntas para los guías. Y nos empezamos a hablar y empezamos a decir que no nos salió tan bien. No nos salió tan bien. ¿Qué pasó? O sea, no sé, empezaron todas estas miles de voces en la cabeza a decirnos los dos que no lo habíamos hecho tan bien, que la gente no lo había disfrutado, que se había alargado, etc. Y después de como 20 minutos, 25 minutos diciendo como, chuta, con la energía baja, empezamos y nos dimos cuenta, mira, este es el mismo ejercicio que mandamos a todos a hacer al grupo, así que nos toca hacerlo a nosotros. Este mitote, estas voces en la cabeza, ¿de dónde viene esto? Así que simplemente antes de pasar a la reflexión. O sea, es que para que cachen, perdón, ocupo una palabra muy chilena, para que entiendan el nivel de lo que fue ese mitote, llegamos a un punto de decirnos, oye, ¿sabéis que nunca más en un seminario? Fue tal así. Y suena ridículo, pero es verdad. Es verdad, entonces ahí fue, y fue clave que nos dimos cuenta justo al final, oye, ese era el mitote, esas son las miles de voces que nos han condicionado a pensar así, y por eso creíamos que era tan valioso compartirlo con ustedes, porque ahí es algo carne y hueso que nos pasó, donde nosotros ya podemos estudiarlo y todo, pero igual nos pasa, y ahí está el ejercicio de autoobservación. Sí, y como dice Eddie también, y Cintia, todos de la importancia de llevarlo a la práctica, nosotros nos comprometemos para el próximo seminario que vamos a interiorizar por qué pasó este pensamiento y tratar de ver de dónde venía esa voz. Así que eso nosotros nos comprometemos para el próximo seminario, y me gustaría de los grupos, alguien, Carmen Gloria o Belén, del grupo de Katy. Vamos a partir, a ver, Carmen Garín. Carmen. ¿Ya? Ahí está, Ahora, Carmen. ¿me escuchas? Sí, Sí, nos puede dar una gran idea que sacaron del grupo que nos puede servir a toda la comunidad. Bueno, estos mitotes vienen, estos bullicicios que vienen de acá, vienen de una mente inconsciente que viaja del pasado al futuro, que sale el ego. Nos afecta, si hay algo que a uno le afecta, es porque uno tiene que poner como una alarma, donde uno tiene que poner atención y trabajar eso. Y lo que podría decir que se puede hacer es el autoobservarse, cómo me estoy hablando, estoy haciendo juicios, tengo una escucha empática con el otro, estar presente y estar consciente. Ahí yo creo que ese es el trabajo que hay que hacer. Muchas gracias, Carmen. Eso, buenísimo. Y con eso pasamos a Rodolfo ahí de Chillán, nos contó un pajarito que va a hablar. No. ¿No? Rodolfo. Ah, sí. Bueno, yo no soy el guía. La guía era Anita Manaut, pero... Sí, pero la idea es que comparte una persona que no es guía, para conocernos, para ver personas que no hemos visto antes. Así que bienvenido y una idea, una gran idea que nos puedes dejar para todos. Ya, Sebastián, te digo el tiro. Mira, lo que alcancé... Lo último que dijiste, dice Anita. Sí, lo último. Existen técnicas para bloquear los pensamientos negativos. Existen y se puede. Yo no soy un experto, pero ya me estoy interiorizando en eso, ¿ya? Y lo otro, enfocarse en las cosas positivas. Esas dos cosas a la vez. Eso solamente. Muchas gracias, Rodolfo. Bienvenido, le vamos a dar la palabra a Verónica Fuentes, que estuvo en el grupo de Ani. Vero. ¿Ahí sí? Ahí te escuchamos. Sí, hola. Bueno, nosotros fuimos 3 personas, quedamos con la tarea de hacer una lista sobre las voces que nos dicen
nos hacen sentir mal o pensamos que estamos mal frente a otra persona, pero al final somos, como decían ustedes, es una proyección de nosotros mismos, ¿no? Entonces la tarea es esa, hacer la lista de todos estos sentimientos que nos invaden de manera negativa y empezar a trabajar sobre ellos. Esa fue como la tarea que quedamos en los minutos que tuvimos. Y trabajando un poco en la perspectiva de los mitotes, de que cada persona tiene muchas banderas de cosas, de ideales, de crianza, de líneas de tiempo, de vidas pasadas, no sé. Entonces todo eso trabajarlo y llevarlo concreto a una lista de sentimientos o situaciones, lo que nos sirva, para en el segundo bloque trabajar sobre eso. Buenísimo. Sí, no, lo que yo quería rescatar ahí es que hablaste como en el fondo de las banderas que tiene cada uno, y ahí yo rescato porque a veces uno dice, ¿sabéis qué? Yo tengo la bandera de lo que sea, el movimiento ambientalista, por ocupar solo un ejemplo, no tengo nada a favor ni en contra, solo ocupándolo como ejemplo, y uno cree, ya, yo estoy por la verdad, entonces yo tengo mi bandera y mi bandera es la verdad y es la única verdad. Y en ese ejercicio como que no nos damos cuenta que, ¿sabéis qué? Es en este momento de mi vida mi verdad, porque puede ser que el día de mañana ni siquiera siga siendo mi verdad. Y como que en el fondo nos identificamos tanto con esa bandera que nos olvidamos de vernos y de en verdad, y ahí lo que decís tú, de anotar ya, esta es mi bandera, ok, ¿por qué es mi bandera? Eso. Gracias, Vero. Vamos a pasar a Sonia. Sonia, te vamos a reactivar el audio. A ver, por mientras que le reactivamos, voy a pasar con Lilian. Lilian del grupo de Mariana. A ver, Sonia. Sonia, ¿te escuchamos? ¿Sí? Perfecto. Hola. Después de Sonia vamos con Lilian. Sonia, una gran idea para todos. Hola a todos. Mira, nosotros llegamos en que éramos puras mujeres en nuestro grupo y el mitote en que nos afectaba más y que nos dimos cuenta fue la inseguridad. La inseguridad que arrastramos desde toda nuestra historia de vida, desde el vientre de nuestras madres hasta el día de hoy, que coincidimos y que la inseguridad nos arrastra otros factores, el miedo, el temor, ¿cierto? El no poder hacer las cosas. Entonces, todas esas cosas fuimos, ¿y qué pensamos hacer para poder modificar esto y escucharlo un poco más y saber por qué nos está pasando esto? Es solamente la autoobservación. Cuando sentimos que alguien nos está diciendo algo, o alguna acción, o alguna palabra, o algún hecho nos está afectando de forma negativa, tenemos que observarnos y mirarlo hacia adentro y ver por qué siento esta emoción, por qué en estos momentos esto me está afectando a mí de forma negativa, ¿cierto? Entonces, de la única forma que podamos indagar y conocer realmente es autoobservándonos en cada situación que nos que nos afecte de forma negativa. Gracias, Sonia. Y con eso me gustaría pasar a nuestro querido Pancho. Yo tengo una pregunta, Pancho. A ver, ¿nos escuchas? Vamos, un segundito ahí. Pancho, ¿me escuchas? Te escucho muy bien. Fuerte y claro. Pancho, ¿tú te tomas a personal las cosas? Mira, la verdad es que ya tengo muchos años ya. Y siento que una persona llega a su madurez cuando ni el elogio ni la crítica lo afectan. Cuando está por encima de las dos cosas. Entonces, naturalmente que hay cosas que a uno le afectan en la vida, pero uno también tiene mecanismos de autocontrol, de autodisciplina, que como explicó muy bien mi querido hijo Nabil, hay alimentos para el alma también que uno debe darle todos los días para protegerse justamente de estas voces, ¿vale? Entonces yo creo que las voces surgen y el problema que acarrea es que entonces la gente empieza a vivir una vida sin sentido, una vida con máscaras. Como habló muy bien Eddie al principio, mencionó las máscaras, y me acordé yo inmediatamente de un personaje para mí fascinante,
un poeta notable libanés llamado Jalil Gibran, que ya en otra oportunidad hemos hablado de él. Y él tiene un tema que yo muchas veces lo hago en mis conciertos para explicarle a la gente por qué yo siento que estoy loco. Entonces, él cuenta su historia y dice, Gibran dice, me gustaría preguntar a uno de esos ignorantes a los cuales la gente llama sabios, ¿qué saben ellos de la locura? De la verdadera locura. Te voy a contar la historia de cómo me volví loco, porque quizás tú estás tan loco como yo. Un día desperté y me di cuenta que me habían robado mis máscaras. Las 7 máscaras que yo había hecho con mis propias manos en mi vida. Y salí gritando por las populosas calles de mi pueblo, malditos ladrones que han robado mis máscaras. La gente se reía de mí, se burlaban, me indicaban con el dedo y muchos corrían por temor de mí. Hasta que llegué corriendo a la plaza de mi pueblo. Y un joven parado sobre un tejado gritó, ese es un loco. Yo levanté mi mirada para ver al joven y en ese momento el sol besaba por primera vez mi desnudo rostro. Y mi alma se inflamó de amor por el sol. Y nunca más deseé mis máscaras. Y como en éxtasis, llorando, grité, benditos, benditos ladrones que han robado mis máscaras. Porque en mi locura hallé la libertad y la salvación. La libertad del aislamiento y la salvación de no ser comprendido. Porque siempre que alguien es comprendido, es esclavizado en parte. Esta es la historia, que a mí me parece maravillosa y que de una manera magnífica refleja el camino de cada uno de nosotros. Y no hay que tener prisa, porque una vez un niño de 3 años le dice al papá, despiértame cuando tenga que ir al baño. Y el papá le dice, no, hijo, la necesidad te va a despertar. Cada uno tiene su momento en la vida. No podemos apresurar ni tratar de acelerar procesos, porque todo se da en esta vida con la sabiduría divina en el momento exacto. Muchas gracias, queridos amigos Al-Bagli, y un abrazo inmenso para todos los que están aquí, y un abrazo inmenso para mi hijo. Gracias, gracias Pancho. Y antes de pasar, vamos a darle la palabra a los panelistas para que nos den un cierre bien cortito. Lo que dijiste, Pancho, me recordó, para los que han leído a Carlos Castañeda, las enseñanzas de Don Juan, donde él le habla de la importancia de que haya como una nebulosa alrededor tuyo, de que haya como una sombra, de que la gente no sepa bien quién eres, porque eso te permite ser libre. Así que eso me lo recordó. Bueno. Probablemente va a ser un libro del que vamos a estudiar más adelante, que serían las enseñanzas de Don Juan. Cintia, ¿estás por ahí? El viaje a Ixtlán, así es. Cintia, unas palabritas de cierre, porfa. Bueno, yo quería decir que primero yo creo que quedó súper claro el tema de la práctica espiritual, como también lo hablamos en mi grupo, pero como que quedó eso de que hay mucha información hoy día, pero hay tanta información que uno se pierde. Y en realidad no sacas nada con informarte y sobreinformarte si no haces nada. Entonces, la práctica espiritual requiere disciplina, requiere voluntad, mucha voluntad, y también como tener súper claro que un camino que solamente te va a traer luz, te va a traer paz. No es fácil el camino, pero sí hay un final que es luminoso y eso es importante. Y el final no verlo como algo temporal, ojo, sino que es algo como que se va a experimentar en el mismo camino, como que la luz se experimenta en el camino.
eso, y otra cosa que mientras estaba preparando, como informándome, preparando este taller, también estaba leyendo como el tema de las emociones y cómo nos apegamos a las emociones, porque en este ego se apega a todo, sobre todo el tema de no tomarte las cosas personal. Y una cosa que me llamó la atención y dije, lo tengo que poner en alguna parte, porque me dejó pensando mucho, y era que como que se ha estudiado las emociones y dicen que una emoción en el cuerpo, como una reacción química, tiene una duración de 90 segundos. Pero que cuando interviene el pensamiento, la mente, uno hace que esa emoción se mantenga y persista. Y me quedé pensando muy fuerte en eso porque dije, ¿cuánto tiempo he hecho vivir emociones en mi vida? Y por un enojo, por miedo, por lo que sea, he hecho que ese miedo, ese enojo, esa rabia no dure 90 segundos. La he hecho vivir una hora, una noche, un día. Y a veces uno se queda viviendo con la emoción durante tanto tiempo porque no eres consciente y te apegaste y te identificaste con esa emoción. Y fue como que dije, chuta, son 90 segundos y déjala pasar, mírala bien, porque eso es ser consciente. Mira esa emoción, pero lávate los dientes y cuando termines de lavarte los dientes se fue la emoción. Déjala pasar, no te quedes con ella, no la hagas tuya, no te identifiques. ¿Ya? Gracias. Esto, Familias enteras se han destruido por esos 90 segundos, así que por eso es tan importante tomar conciencia y empezar a notar esas emociones, tomar conciencia y empezar a trabajar todos los días. Gracias. Vivi, ¿está por ahí? Sí. Por mientras. Vivi, sí. Unas últimas palabritas de cierre, por favor. Oye, chiquillos, muchas gracias. Más que todo, agradecer a esta tremenda comunidad que cada día va tomando esta conciencia, esta nueva conciencia, ¿no? De la espiritualidad, normalizando la espiritualidad, que me gusta mucho esa frase. Qué lindo suena que cada día seamos más. Y nada, dejarnos fluir, como decía Cintia también, meterles menos cabeza a las emociones, a las sensaciones, a la vida misma, dejarnos ser más auténticos y más fluidos, sencillamente más fluidos. Eso, y un beso grande a todos, se sigue aprendiendo día a día. Gracias. Nabil, vamos a cerrar contigo. Vale, muchas gracias. O sea, sí, Edgardo después, sorry, que dije que iba a cerrar contigo, pero después viene Eddie. Ya, vale. Son dos conceptos, en verdad, partir con, en verdad, lo que hemos estado hablando aquí y en estos seminarios es realmente el propósito de la vida, que es crecer espiritualmente en este mundo físico. Y cada concepto y conocimiento que vamos adquiriendo y descubriendo, tenemos que tener la tranquilidad y la calma de que no es leer y listo, y si no lo aplicamos al día siguiente, está bien, es un trabajo de día a día, de poco a poco, y entender que el consciente, o sea, nosotros tenemos el consciente y el subconsciente, y el consciente es el que desea. O sea, hoy estamos todos conscientes de que deseamos que no nos hagan daño las palabras, no lo vamos a tomar personal, pero el subconsciente es el que decide. El consciente desea, el subconsciente decide. Por lo tanto, debemos reprogramar este inconsciente, que es el que decide el 95% de nuestra vida. O sea, todo nuestro subconsciente, todas estas creencias son las que van controlando nuestra vida, y ahí es donde tenemos que entrar a trabajar con meditación, con afirmaciones positivas, y sobre todo con la repetición. Por eso, poco a poco y día a día. Y acá hay otro concepto que apega al tema del ego, es entender que somos parte de un gran todo, y lo dice muy bien el libro, y no somos el todo. Debemos llegar, o sea, nuestro camino hoy es desde el ego poder llegar hacia la nada absoluta. Y, por ejemplo, el cuerpo humano es una comunidad de 50 trillones de células. Cada célula es una vida, y así vamos viendo por microscopio. Y si nos vamos hacia arriba, cada galaxia tiene 100.000 millones de planetas. En nuestro universo hay 100.000 millones de galaxias, cada una con 100.000 millones de planetas. Y ese es nuestro universo. Detrás de nuestro universo hay infinitos universos.
Entonces, si vemos desde ese marco de referencia, tomarnos algo personal, que nuestro ego, que somos mejor que el de al lado, si en verdad entendemos lo divino que es la vida, comprenderemos, o sea, que un gallo se me ponga delante de mi auto, o sea, no tiene significado, pero para nada. Y como dice Abdul Bahá, la llave maestra del dominio de uno mismo es el olvido de uno mismo. Muchas gracias, amigos. Gracias, Nabil. Eddie, y con esto cerramos. Bueno, muchas gracias a todos. Muy corto. El tema es sumamente importante porque si no salimos de la importancia personal, nos quedamos pegados y nos quedamos dormidos. Y un tip que voy a dar que tiene que ver con una pregunta respecto a por qué no potenciar las virtudes en vez de trabajar los aspectos defectuosos. Bajo mi punto de vista, porque al trabajar un defecto específico, esa tiene una energía potente. Y esa energía, si nosotros la logramos transformar, juega a favor nuestro. Tiene mucho más energía ese aspecto defectuoso que el aspecto virtuoso, porque ya lo tenemos. Entonces, por eso que es importante trabajar en algún aspecto limitante, siempre, porque eso nos va a hacer crecer mucho más rápido por esa energía que nos da. Así que eso, muchas gracias a todos, cariño, y que tengan una linda semana. Gracias, Eddie. Si yo me quedo con algo, específicamente lo que has dicho es ir uno a uno, ir identificando de a poquito, ir trabajando en focalizado, no tratar de arreglar todo de una vez. Así que ahora les vamos a dar el micrófono a todos y avisarles que esta semana vamos a lanzar las comunidades a la medida, donde muchos de los miembros de aquí van a tener sus comunidades. Vamos a tener una comunidad de un taller de meditación liderado por nuestra panelista Miss Gonchi. Va a ser un taller de meditación. Las comunidades van a durar 2 meses. Va a haber una comunidad de Katy también, para los que la tuvieron de guía. Ahí Rosa Claudia está celebrando porque van a haber comunidades estilo conversación, comunidades estilo taller, comunidades estilo clase. Va a haber una clase de filosofía. Para aquellos que nunca han tenido la posibilidad de estudiar filosofía, va a haber una clase también de filosofía griega. Y todo esto para, como dijimos, hay tantos caminos en la espiritualidad, hay tantas maneras de llegar que nosotros queremos poner a la disponibilidad de todos distintas maneras. Y también cada persona tiene su propia expertise, tiene su propia experiencia. Entonces nosotros también queremos poner a disposición esta plataforma tecnológica para que se preste, para que cada persona encuentre su nicho, encuentre su comunidad. Y los domingos y los miércoles son para que nos juntemos todos los que puedan, cada vez que puedan, y nosotros vamos a estar aquí siempre. Así que ahora les vamos a permitir que todos vuelvan a poner el micrófono para hacer nuestro último saludo famoso. Vamos a esperarlo. Ahí. Esperamos mientras se ponen el audio. Así que ahora estamos a la cuenta de 3, ponemos la mejor cara. Dale. Muchas gracias por todo. Se pasaron. Maravillosos todos. Gracias. A todos y atentos a las comunidades que las vamos a Gracias. Chau.